primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, al mundo perdido Cristo le ha nacido, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, coros celestiales oyen los mortales, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, Príncipe del cielo, danos tu consuelo, alegría, alegría cristiana. Hermanos, hoy continuaremos con la institución de la Cena del Señor. Después del día de Pentecostés, mis hermanos, allá en el libro de Hechos, los creyentes se mantenían unidos después del día de Pentecostés. Ustedes se recuerdan que descendió el Espíritu Santo en forma de fuego. Una de las razones que se cree que Dios permitió la persecución de la iglesia, o sea que el que se llamaba cristiano era sinónimo de muerte, de que se va a morir, porque lo perseguían y lo torturaban y lo asesinaban. Que de ahí fue que Dios rescató a Pablo, que Pablo era perseguidor de los cristianos, hasta que Dios le cambió. Gloria al Señor, ¿verdad? Así todos nosotros también, aunque no fuimos perseguidores de los cristianos, pero anduvimos perdidos en el mundo. Y quizás usted y yo podremos decir: sí, pero yo a la calle nunca salí, siempre me mantuve tranquilo en mi casa. Sí, pero teníamos un corazón rebelde. Y era cuestión de tiempo, porque al más calladito, ¿verdad?,
hace una cosa que todo el mundo se sorprende. Y ustedes saben que han sucedido hechos tristes y lamentables de personas que los vecinos dicen, pero él no era así, era una persona tranquila, pero no era creyente. Y eso es un campo blanco para el diablo. Puede entrar en su corazón y usarlo como él le dé la voluntad. Por eso es que lo único que evita que el diablo haga con nosotros lo que quiera es que si Cristo está en nuestro corazón. Amén, gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, se dice eso, que los creyentes se mantenían unidos y Dios permitió la persecución. ¿Para qué? Para que salieran a evangelizar. Y entonces dice la palabra de Dios que donde quiera que iban, ellos iban ¿qué? Sembrando. Mire, lamentablemente por los venezolanos que han tenido que huir de su país por persecución también política, pero también por hambre o por necesidad, ¿verdad? Porque su gobierno no le ha garantizado lo que el gobierno debiera de garantizarle. Pero donde quiera que van los venezolanos, fíjese que traen su cultura con ellos y, por ejemplo, ya usted quizá, ya cualquiera de aquí quizá ha comido una arepa o una cachapa, o que saben dónde vende una cachapa o una arepa, ¿verdad? Entonces ellos transmiten su cultura donde van. Así el cristiano debe de transmitir lo que ya conoce hacia otros lugares donde vayamos. Que es triste eso. Usted sabe que a veces hay cristianos se trasladan o se mudan y ya dejan de ser cristianos ahí donde se mudaron, aún sea en el propio país, ¿verdad? O hay jóvenes que se van a la universidad, están en un pueblo y se van a una ciudad más grande, a la universidad, en este caso a Santo Domingo, a la capital, y viven por allá y se olvidan de cristianismo por allá, ¿verdad? Y muchísimos que se mudan para los Estados Unidos, cristianos, se le enfría el cristianismo también y terminan descarriándose, muchísimos. Ahora hay otros que han permanecido firmes, no se han dejado influenciar de la cultura. Entonces, mis hermanos, pero lo bueno de que permanecían unidos los creyentes allá en Hechos, en el capítulo 2, oiga lo que se dice en el versículo 46-47. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Ellos estaban unidos. ¿Y cuántos días era que iban al templo? ¿Cuántos días era que iban al templo? Búsquelo. Hechos 2, 46 y 47 dice: perseveraban unánimes cada día. Ya se lo dije. ¿Qué tiempo era que duraban en el templo? ¿Cada qué tiempo era que iban al templo? Cada día. En el templo. ¿Verdad? O sea, ellos no tenían culto los miércoles y los domingos. ¿Cuántos días es que tiene la semana? 7. Ellos no tenían culto 2 días a la semana, sino que ellos, no estoy diciendo que ellos celebraban culto, pero en el momento en que se ajustaban, estaban unánimes. Y es una especie de culto, ¿verdad? Cada día. Y nosotros a veces venimos de 2 veces que nos toca venir a la semana. A veces venimos una o no venimos. Y es raro, son pocos los hermanos que vienen todos los días.
o los miércoles y los domingos. Claro, sabemos algunas situaciones de salud y otras cosas más que no lo permiten a veces, que uno puede estar los miércoles y los domingos. Y aún los cultos virtuales, a veces ni siquiera nos conectamos con el Señor. En los cultos que es desde nuestras casas, o sea, la cadena de oración. Entonces, mis hermanos, cada día, unánimes, estaban unánimes. ¿Qué significa eso de unánimes? Que estaban unidos, tenían las cosas en común. Nada decía de ser de él lo que poseía, sino que lo compartía. Gloria al Señor por eso. Y entonces, mis hermanos, ¿qué hacían ellos unidos ahí? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían ellos? Celebraban la comunión, la cena del Señor. Hechos 2, 46 y 47. En el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y cómo lo hacían mientras partían eso? Se reunían. ¿Cómo lo hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, el pueblo veía eso y el pueblo se sentía bien viendo a los creyentes haciendo eso. Y el Señor, fíjese que primero estaban como unidos. Primero estaban unidos y luego compartían. Mire qué glorioso es el Señor. Estaban primero unidos. Segundo, compartían, tenían todas las cosas en común. Y Dios, al ver que estaban unidos y compartían todas las cosas, la tenían en común, que el Señor entonces obró, bendijo a la iglesia, haciendo ¿qué cosa? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿qué fue lo que se dio primero? Había unión, compartían juntos, y Dios, viendo esa situación, allí es que Dios va a mandar a la gente. Allí es que Dios va a mandar a la gente. ¿Usted cree una iglesia donde hay división y donde no haya ese compañerismo? ¿Para qué Dios va a enviar a sus nuevos creyentes ahí? ¿A que se contaminen? No. Entonces uno se preguntará, ¿y por qué razón no hay creyentes, más creyentes? Cuidado entonces, que no sea porque no estamos unidos y que tampoco estamos compartiendo. Que no sea esa una de las razones. Pero yo sí aseguro a ustedes que cuando una iglesia está dividida y no hay compañerismo, ahí Dios no envía creyentes. No lo envía. ¿Y para qué? Ahora, quizás se pudieran añadir creyentes. Yo no diría que creyentes, quizás se podrían añadir gentes, pero por esfuerzo humano. Porque buscan algún tipo de beneficio. Y así no queremos eso. Queremos que todo el que venga a Cristo Jesús sea de corazón, no atrás de nada. Quizás porque la iglesia es bonita, quizás porque va atrás de una mujer, o la mujer va atrás de un hombre, y van y se añaden a esa iglesia.
Pero no es porque están unidos o porque están compartiendo entre ellos, sino por otra cosa carnal. Así que Dios nos guarde de eso. Pero lo que les quiero enfatizar es, mis hermanos, que los primeros creyentes celebraban que la cena del Señor. Dice aquí una cita de un filósofo de ese tiempo que se llama, un filósofo de Atenas que se llamaba Arístides. Ese filósofo impío de Atenas se llamaba Arístides. Oiga lo que escribió. Recuérdense, mis hermanos, que así como se escribió la Biblia en ese tiempo, también habían otros escritos, habían escritores seculares, ¿verdad? Así como hay cristianos hoy en día que escriben libros para edificación de la iglesia, pero hay impíos que escriben libros de por qué sé yo cuántas razones. Entonces, en ese tiempo había escritos de otros eruditos seculares. Bueno, este Arístides, que vivió en la primera parte del siglo II, describió la forma en que los creyentes de su día vivían. Oiga la opinión de este impío de ese tiempo. Oiga lo que dijo. Cada mañana. ¿Cada qué? Mañana. Fíjese que no necesitamos este escrito de este impío, de este erudito secular, de este filósofo, para confirmar lo que dice la Biblia. La Biblia se confirma ella misma. No tenemos que necesitar de que sí, pero vamos a ver si en ese tiempo uno que no era del círculo cristiano hablaba de lo cristiano. Porque así que nos vamos a dar cuenta si lo que dice la Biblia es cierto. No. Lo que dice la Biblia es cierto, haya o no haya alguna forma secular que lo confirme. La Biblia es verdadera por sí misma. Y lo que no entendemos, debemos entenderlo por la fe. Y porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, oiga lo que dice este filósofo. Cada mañana, y eso es lo que hacían los creyentes, ¿verdad? Todos los días en el templo y por las casas, ¿verdad? Entonces, cada mañana. Y cuando dice también la palabra de Dios que perseveraban unánimes cada día, fíjese que el Señor también dice que añadía a la iglesia cada día. Dice que perseveraban unánimes cada día. Y el Señor añadía a la iglesia cada día. O sea, ¿qué yo me doy a entender con eso? Que todos los días, o quizás hasta en la mayoría de los días, siempre había nuevos convertidos. Porque no se quedaban callados. Hablaban. Por eso es lo importante, mis hermanos, el evangelismo de contacto ahora, en tiempo de pandemia. Es difícil, no nos van a recibir quizás porque venimos de la calle y le damos sus razones. Pero sí nosotros podemos hablar, invitar. Quiero reunirme contigo. ¿Cuándo? ¿Verdad? Eso lo hacían y el Señor añadía, porque había una iglesia completa trabajando. No trabajaba el pastor, trabajaba la iglesia completa. Porque cada uno aquí tenemos algo que hacer. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué sucedió? Dice cada mañana, a todas horas. Oye, ya no solamente cada mañana, dice este filósofo, sino a todas horas, y gracias a la bondad de Dios hacia ellos. Ve cómo Dios se le manifestaba a ellos. Le alababan elevando cantos de adoración hacia Él. Que es lo que hacemos nosotros cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Y si una persona justa de su grupo llegaba a fallecer, óigame, los que fallecían de ellos
los que se morían, ellos se regocijaban y le daban gracias a Dios. Si una criatura moría en su infancia, ellos alababan a Dios grandemente por una persona que había pasado a través de este mundo sin cometer ningún pecado. Eso es cuando un bebé fallecía. Y ahí termina la cita de filósofo Arístides de Atenas. Entonces, mis hermanos, esa evaluación que hace ese señor que hizo es interesante por provenir de una persona que no pertenecía a la iglesia y observó a los cristianos desde fuera en el siglo segundo de nuestra era. O sea, en el siglo segundo. ¿En qué siglo estamos? En el 21. ¿Y ustedes saben qué siglo fue que se hizo eso? En el 2. O sea, ¿hacen cuántos siglos entonces? 19 siglos. Mire cómo eran los cristianos. Por eso es que nadie va a destruir la iglesia. La única institución que ha permanecido a través de los siglos son las que Dios formó: la familia y la iglesia. Y este mundo siempre ha tratado de desbaratar a la iglesia y a la familia. Y no lo van a lograr. Ya la victoria está garantizada. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, y si nosotros nos preguntáramos si ese filósofo tenía esa opinión de esos hermanos, ¿qué opinión tendrán de nosotros hoy en día nuestros vecinos? O la gente que vive alrededor de la iglesia. ¿Qué va a decir de nosotros? Mis hermanos, ¿verdad que es importante pensar en eso? ¿Qué va a decir de nosotros? Entonces, así es que la iglesia en Corinto seguía ese mismo procedimiento. El de tener una comida junto con la celebración de la Cena del Señor. Después de todo, la Pascua era esa clase de celebración en el aposento alto. Usted recordará que el Señor celebró la fiesta de la Pascua, que dice, como lo hemos leído ya, pero vamos a leerlo otra vez, Mateo 26, versículo 26. ¿Qué dice ahí? Mateo 26, 26. Déjele el dedito a su Biblia, donde estamos en Corintios, para que no se le pierda Mateo después. 26, 26. Dice así la palabra de Dios en Mateo 26, 26. ¿Qué dice? Dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y mis hermanos, ahí se enfatizan que tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y nuestro Señor, de las ascuas de un fuego que se estaba extinguiendo, de una fiesta que se llevaba a su punto final, como era la celebración de la última cena, Él hizo algo nuevo. De las cenizas de aquella fiesta, ¿verdad?, muerta, Él erigió un nuevo monumento, no de mármol ni de bronce, sino formado a partir de elementos simples de la comida diaria. En el día de hoy nosotros tenemos una costumbre. Es la costumbre de los clubes, asociaciones, fraternidades y empresas comerciales de tener en ciertas ocasiones comidas juntos para disfrutar de momentos de compañerismo. ¿Verdad que sí? Usted no ve que hay clubes, hay fraternidades, hay asociaciones, hay grupos de personas
que se reúnen y comparten, no solamente en la iglesia. Entonces, en la iglesia, sin embargo, nosotros nos reunimos para una cena, para una comida que no debiera estar centrada solo en la parte material. En la iglesia primitiva, ellos lo celebraban y lo llamaban ágape o fiesta de amor. Oiga cómo ellos llamaban también ese tiempo. Ágape. Ágape es amor, ¿verdad? En griego. O mejor dicho, amor es ágape en griego. O sea que los hermanos tenían ese ágape. Y eso era parte de la koinonía. ¿Qué es koinonía? Es lo mismo que comunión. Koinonía es una palabra griega que al español se traduce comunión. O sea, ellos tenían un ágape de koinonía o una koinonía de ágape, una comunión de amor. Usted ve, si usted dice koinonía ágape, yo te está hablando griego y usted no lo sabía. Entonces, mis hermanos, ¿dónde tenían esa koinonía, ese ágape? ¿A dónde? En la iglesia. Y en aquellos tiempos, mis hermanos, la reunión social era la antesala, por así decirlo, que conducía directamente a la celebración de la Cena del Señor. ¿Verdad? Esa comunión la tenían primero el ágape y luego pasaban a la Cena del Señor. Esa era la costumbre de ese tiempo. No es que así es que debe de ser. Por lo tanto, mis hermanos, ambos encuentros se mantenían separados, pero el ágape siempre precedía a la Eucaristía. Entonces, esas fiestas fueron finalmente separadas por completo y ya no se practican más de esa manera en nuestros días, porque no tenemos ágape o comida que preceda la celebración de la Cena del Señor. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a nosotros a tener un ágape, por decirlo así? El 22. Vamos a tener un ágape, una koinonía, una cena entre nosotros, ¿verdad? Que celebramos una vez al año. ¿Saben, mis hermanos, que este jueves precisamente me invitaron a compartir la palabra de Dios a una iglesia que también va a tener su cena o su compartir? No la Santa Cena, no la entiendan así, sino su compartir de último año, de final de año. Me invitaron el jueves. Así que, pero lamentablemente no voy a poder ir. Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? En el versículo 24, vamos a 1 Corintios 11, 24. Voy a leer desde el 23 para que sigan el hilo, ¿verdad? ¿Qué dice el 23? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso ya lo hemos visto. Ahora el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí notemos algo, mis hermanos, lo que el Señor hizo. Cuando dice ahí, cuando hubo dado gracias. O sea que el Señor oró.
Y aunque no es en este contexto, pero mis hermanos, yo sé que ustedes lo hacen. Antes de comer, como le decimos a los niños, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar, dar gracias por esos alimentos. Porque hay muchos que no tienen alimentos en estos días. Y no estoy hablando de África, estoy hablando de este país. Que no comen quizá las 3 calientes, como le decimos. ¿Verdad? Y algunos, tanto en este país como fuera, buscan en los zafacones a ver qué encuentran. A pesar, mis hermanos, que este mundo hay mucha abundancia de comida. Se pierde la comida en este mundo. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que nosotros, en este país se ha desarrollado el turismo grandemente. Mis hermanos, es triste, según se han dicho, yo no lo he visto. Usted sabe que cada día se tiene que poner un buffet diferente. En la mañana, al mediodía y en la noche. Un buffet para que los que se están hospedando vayan a comer. No se puede repetir una comida. ¿Y qué se hace con toda esa comida? Según he escuchado, yo no lo he visto. Se tira a la basura. Tanta gente en este país que necesita comida. Y esto es un país pobre. Imagínense los países más ricos. Se ha dicho, mis hermanos, que en este mundo hay tanta comida, tenemos tanta abundancia de comida en este mundo, que es para que nadie pase hambre. Pero lamentablemente el pecado ha hecho una mala administración de la comida que tenemos en este mundo. Entonces, mis hermanos, dio gracias. Ahora Jesús dio gracias esa noche cuando la sombra de la cruz se cernía sobre él en el aposento alto. Por eso es que se le llama la última cena. Porque ya de ahí iba para la cruz. Primero para donde Pilato. Miren, mis hermanos, Jesús pasó antes de morir una mala noche. Porque eso fue en la cena. Y el traidor Judas lo entregó cuando. Después de la cena fueron al monte a orar. O sea, no se fueron a dormir. Fueron al monte a orar. Duró un buen tiempo allí. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? En ese tiempo, después que terminó Jesús de orar, que le dijo a los discípulos, no pudieron velar conmigo una hora. O sea, tuvo como 2 horas orando después de cenar. Imagínese usted quizás como a las 10, 11 de la noche. Y después que oró, tuvo la sorpresa desagradable de Judas llegando con los guardias. ¿Y para dónde lo llevaron? A dormir, para después en la mañana comenzar un juicio. Lo llevaron en esa misma noche y después la madrugada azotándolo y acusándolo y llevándolo delante de Pilato. ¿Usted ha pasado mala noche en algún momento? Qué bueno es cuando uno dice, bueno, yo anoche pasé mala noche, pero voy a ver si en el día descanso algo. O mañana voy a acostarme más temprano. Jesús no fue así. Lo que le esperó a Jesús fueron azotes. Y acusándolo, siendo inocente. Y mis hermanos, ya usted sabe que en la mañana, ¿qué fue lo que le esperó? Más juicios.
más acusaciones, más azotes, hasta que lo llevaron con su cruz, habiendo pasado mala noche, débil, humanamente hablando, herido que la sangre le brotaba, con una corona de espinas, cargando una cruz que hasta se cayó, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, era débil. Y a las 3 de la tarde, ya, según se cree, 2 por ahí, y a las 3 fue que murió. Entregó su vida. Se pasó una mala noche y lo que le esperaba era la muerte. Pero ya ustedes saben que luego, la gloria sea el Señor, resucitó. Y por eso hoy estamos aquí. Pero mis hermanos, por eso es que Jesús dio gracias anoche cuando la sombra de la cruz se cernía sobre él en el aposento alto. El pecado estaba golpeando la puerta de manera figurada del aposento alto, reclamando su porción. Y Jesús dio gracias. Él dio gracias a Dios. Luego partió el pan y sobre esto siempre había una diferencia de opinión. Hay una pregunta que se hace: ¿debe uno partir el pan o servirlo tal como está? Bueno, hay iglesias que lo parten y hay iglesias que no lo parten. En algunas iglesias la persona que servía el pan ante la congregación lo tomaba y lo partía entre ellos. El partimiento del pan también indica que se trata de algo que debe ser compartido, ¿verdad? Cuando se parte. Hay un comentarista que se llama Bengal que dice: la misma mención de partir el pan implica distribución y rechaza la actitud que tenían los de Corinto, donde cada uno hacía las cosas por su cuenta. Ahora, esto era algo que ellos debían distribuir entre todos. Pero mis hermanos, no significa eso tampoco que si por ejemplo alguien de ustedes o mi esposa prepara algunos pedazos y lo distribuamos aquí, no significa que está mal, porque ya antes de que llegara aquí fue distribuido. ¿Me están entendiendo la idea? Entonces, mis hermanos, ahora era algo que ellos debían distribuir entre todos. Como dice, fíjese el verso 23, el 24, cómo sigue diciendo: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Que por vosotros es partido. Y dice la palabra de Dios: haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando dice ahí, mis hermanos, nuevo pacto en mi sangre, el antiguo pacto se puso en práctica de forma reiterada mediante la sangre de animales ofrecidos por los hombres. ¿No es así, mis hermanos? ¿Qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento para que una persona sus pecados pudieran ser cubiertos? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que llevar un animal al sumo sacerdote, poner la mano sobre el animal, simbolizando que sus pecados iban a caer encima de ese animal. ¿Y qué se hacía con ese animal? El animal ya era culpable. ¿Qué se hacía con el animal? Se sacrificaba. ¿Y qué se hacía con la sangre? Se rociaba alrededor del altar. Ese era el sacrificio que se hacía. Pero ¿cada qué tiempo tenía que hacer ese sacrificio? Cada pecado.
y anual. Había que hacer. Y el animal llevaba la culpa. O sea que desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios nos viene diciendo, testificando que va a haber muchos sacrificios. Tenemos ahora que traer un animal. Ya hubo un solo sacrificio. Hubo alguien que derramó su sangre y cargó con nuestros pecados. ¿Y ese se llama quién? Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso Él dice ahí, nuevo pacto en mi sangre. Porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, se puso en práctica de forma reiterada mediante la sangre de animales ofrecidos por los hombres. Pero el nuevo pacto fue ratificado una vez y para siempre por la muerte de Cristo. Bendito sea el Señor. Vamos a Hebreos 9:28. En Hebreos 9:28. ¿Qué dice? ¿Qué dice Hebreos 9:28? Dice así: así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados ¿de quiénes? De muchos. Y aparecerá por segunda vez, ahora sí, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¡Ja! Viene por segunda vez, ahora sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperamos? Nosotros, la iglesia. Por eso es que esperamos que Cristo puede venir primero que la Nochebuena. Primero que el Año Nuevo. Y no veamos el 2021, nosotros, la iglesia. El mundo sí lo va a ver. Pero nosotros ya no tenemos necesidad de eso. Amén. Nos juntaremos allá, ¿verdad, mi hermana? Con todos nuestros seres queridos. Entonces, mis hermanos, y cuando dice, que sigue diciendo el versículo 25, no, el 24. El 25 también, perdón. Porque el 24 lo dice. Pero el 25 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto. ¿Cuántas veces, mis hermanos? Todas las veces que la bebiereis. Para que nos acordemos de él. Porque dice, en memoria de mí. O sea que cada vez que vayamos a tomar la Santa Cena, alguien aquí habló del pensamiento. Debemos de tener eso en pensamiento. En memoria lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que Él dice. No lo dice el pastor. Lo dice la palabra de Dios y Él lo mandó también. Entonces, mis hermanos, cuando dice ahí Jesús, en memoria de mí, Jesús transformó la tercera copa de la Pascua en la copa de la conmemoración de su ofrenda. O sea que Jesús se ofrendó. Así como en el antiguo pacto había que traer una ofrenda para un sacrificio, ya hoy no tenemos que llevar toro y güey, ni vacas. Que no se sacrifican ese toro y esa vaca, ¿verdad que no? Yo no sé qué es lo que hacen. Sino que ya Cristo se presentó una vez. Y usted me dirá, pero pastor, está bien, Él me perdonó mis pecados, pero es que yo peco a diario. Entonces, ¿Cristo tiene que morir a diario por mí?
No, simplemente venimos a Él, le pedimos perdón y Él nos limpia con su sangre preciosa. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. Y cuando habla de que nos limpia es un presente continuo. Nos limpia hoy, me limpia mañana, me limpia pasado mañana y me limpia hasta que Él venga. No necesito ya más sacrificio de Cristo. Entonces, mis hermanos, Jesús transformó esa en el versículo 26, como ya leímos, no, dice ahora aquí: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué sucede? La muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué tiempo? Yo le pregunté ahorita. Hasta que Él venga. ¿Hasta qué tiempo es que vamos a estar celebrando la Santa Cena? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga, porque lo estamos anunciando. Lo estamos anunciando cada vez que lo hacemos. Señor, ven, ven. Entonces, en ese versículo el Evangelio es presentado a través de la ceremonia de comunión a medida que se explican los elementos. Estos apuntan a su encarnación física, su muerte como sacrificio por el pecado, su resurrección y su reino venidero. Oiga que apunta esto: su encarnación física, su muerte como sacrificio por el pecado, su resurrección y ¿a qué falta ahora? Su reino venidero. Bendito sea el Señor. Así que oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ella es la verdad y nos enseña la verdad, Padre. Gracias por la encarnación, muerte, resurrección. Y gracias, Señor, por el reino venidero de Cristo. Señor, ayúdanos a tomar en cuenta todas estas cosas. En el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ayúdanos también a tener memoria. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.